Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. ¿Qué fue lo último que se vio? ¿Qué estábamos comentando? ¿Quedó algo pendiente por ver? Estábamos interpretando diagramas TTT, me parece. Y ya pues nos iba haciendo preguntas más o menos de dónde ubicar como puntos específicos y qué fases se encontraban en ellos. Ok, de acuerdo. Vimos también, nada más así como un poquito de repaso del diagrama hierro-carbono. Lo vamos a utilizar para condiciones, digamos, de calentamiento y de enfriamiento pues muy lentas, ¿sale? O sea, son condiciones, digamos, ideales. Si ya empleamos otro tipo de enfriamiento un tanto más brusco, vamos a hacer el uso de los CCT, ¿salen? Ahí veíamos lo que eran las curvas de enfriamiento dependiendo de las rapideces de deformación. Y en base a esos diagramas podíamos encontrar otras fases que no encontrábamos o no podíamos ver en el diagrama hierro-carbono. ¿Cuáles son esas? Refiriéndonos a los aceros, chicos. Vainita y martencita. Así es, vainita y martencita, ¿sale? Esas son unas fases que no encontramos en nuestro diagrama hierro-carbono. ¿Sí? Entonces todo va a depender pues de el tratamiento que se le dé, de lo que se esté buscando o la secuencia que ya se le da a nuestro material, y así podemos saber qué fases podrían estar presentes en pues el material que estamos estudiando, ¿sale? Entonces eso es con respecto a los aceros, y también vamos a ver con respecto a condiciones. Ok, entonces veíamos que en las fundiciones vamos a encontrar altos contenidos de carbono, en donde lo que es el carbono se va a presentar sin combinar y lo vamos a encontrar en forma de grafito, ¿de acuerdo? O formando cementita. Podemos tener esas dos presentaciones del carbono, ¿sale? Entonces, dependiendo de la distribución del carbono, de la forma en que se presenta lo que es el grafito, pues se puede tener una clasificación de las fundiciones. De acuerdo, es importante tener presente pues el tratamiento también, pues la composición química para poder identificar las fundiciones. Sí, entonces en esta imagen tenemos un aspecto tridimensional del grafito, o sea, cómo es que se presentan en la mayoría de las fundiciones. Y en este otro caso, pues el carbono formando cementita, ¿sale? Todo va a depender del porcentaje de carbono que se esté manejando. La primera de ellas, la primer grupo o la primera fundición que podemos mencionar con respecto a las fundiciones, pues es la fundición gris. En estas fundiciones, la mayor parte de lo que es el carbono se va a presentar en forma de escamas o láminas de grafito. Aquí lo podemos ver, esta es una microestructura común del hierro gris que está formado por ferrita y perlita. Estas son las láminas de grafito. Tiene, con respecto a su composición, un aproximado de entre 2 y 4% de silicio, ¿sale? Y carbono libre, que son las láminas. En base también a la presentación de las láminas
ya sea la distribución, el tamaño o la forma, pues se tiene lo que es una clasificación de las fundiciones grises. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Tenemos A, B, C, D y E. Corresponden a lo que son las formas de las láminas de grafito. Entonces podríamos decir que si se forma así como en, ¿cómo decirlo? Como en ruedita o en forma de diente de león, podemos decir que es una fundición gris que corresponde a un tipo B. ¿Sale? También podemos, dependiendo de la distribución o del tamaño, pues clasificarlas en número del 1 al 6, siendo el número 1 las láminas más grandes y las del número 6 las láminas más pequeñas. ¿Sale? Entonces todo depende de la forma, el tamaño y podemos hacer así una subclasificación de las fundiciones grises. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Maestra, disculpe, pero no me quedó claro en sí qué es una fundición gris. O sea, es lo que contiene, o sea, la apariencia que dan. Ajá. Haz de cuenta que al hablar de fundiciones vamos a tener alto contenido de carbono. ¿Sale? Entonces, digamos aquí el protagonista va a ser el grafito. ¿De qué manera se está presentando el grafito en la fundición? Si se presenta en formas de escamas o láminas, le vamos a llamar o se le llama fundiciones grises. ¿Sí? Y dependiendo pues ya de la forma, el tamaño o cómo se está distribuyendo esas láminas, podemos tener una subclasificación de las fundiciones grises, ya sea por letra o por número. ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo, de nada. ¿Los demás vamos bien? Sí, maestra. Ok, Maestra, yo nada más una pregunta. dime. De lo de las fundiciones grises, dice por letra o por número. ¿Ese tipo de escamas o esa forma afectan de alguna manera distinta al material en sus características mecánicas o siguen siendo las mismas, solo son diferentes representaciones? No, sí afecta. Dependiendo de cómo están distribuidas o del tamaño, también tiene diferentes propiedades. Es, por ejemplo, no sé, vámonos a lo simple. Si tenemos un acero de, no sé, tamaño grande. Vamos a tener tamaño grueso, tamaño grande y tamaño chico, pequeño. ¿Sale? Si lo hacemos una comparación, nos imaginamos lo que es el comportamiento mecánico con respecto a un ensayo de tensión, pues no vamos a tener las mismas propiedades mecánicas, ¿sí? Uno de ellos va a tener una mayor resistencia, tal vez menos porcentaje de ductilidad a comparación del otro. En ese caso, a ver, ¿quién me puede decir cuál presentaría mayor porcentaje de ductilidad o mayor resistencia? No sé, algo que quieran decir con respecto a esas dos comparativas. El que tiene más carbono, ¿no? Basándonos nada más en el tamaño de grano. Sería, Ambos materiales tienen la misma composición, Los de pero tamaño de grano mayor se va a deformar más. Ah, según yo es al revés, ¿no? Son más duros y menos dúctiles, y tamaño menor son más dúctiles.
de grano, ¿no? Yo No, digo son- como Campuzano porque creo que nos había comentado que las fracturas se hacen en los límites del grano, entonces entre menos haya, pues más utilidad, ¿no? Así es. Vamos a suponer que nuestros límites de grano son barreras, ¿sale? Son, vamos a decirlo, concentradores de esfuerzo. Entonces, si tienes muchos límites de grano, al ir deformando, recuerden que, diga, en lo que son los mecanismos de deformación, uno de los principales fenómenos de deformación son las dislocaciones, ¿sí? Esta ya la vieron en física del estado sólido. Entonces, vamos a suponer como gusanitos, ¿no? Si los vieron, lo que eran las dislocaciones. Entonces, si estamos deformando lo que es nuestro material, al irse topando cada vez o cada paso con un límite de grano, pues esto va a ocasionar que nuestro material pues se vaya endureciendo y pues sea un tanto más difícil de deformar, ¿no? A comparación de si tenemos un tamaño de grano grande, pues sería un tanto más sencillo estarse moviendo y pues no se estaría topando con tantos obstáculos. Entonces, eso es en base, digamos, al tamaño de grano, ¿sí? Y también, bueno, tiene que ver o podríamos analizarlo del lado de, pues, la distribución de las fases o la cantidad de fases que se tiene en un acero y otro. Es lo mismo que en las fundiciones, dependiendo de la distribución de las fases o microconstituyentes, pues también nos estaría dando diferentes propiedades mecánicas. ¿De acuerdo? Sí, maestro, de acuerdo. Ok. Entonces, pasamos a otro tipo de fundición. En este caso es la fundición blanca. Esta la vamos a obtener o se obtiene por medio de lo que es un tratamiento térmico. ¿Sí? En este caso, estamos en estado líquido. Vamos a enfriarla. Y digamos que vamos a hacer un enfriamiento rápido. ¿Sale? Entonces, vamos a tocar, bueno, en este caso se maneja lo que es un porcentaje de 4.3% y obtendríamos lo que es unos fases de austenita y cementita. A estas dos fases, en lo que son las fundiciones, le llamamos el microconstituyente de ledeburitas, ¿de acuerdo? Con respecto, bueno, esta es una imagen de la micrografía o de lo que es la microestructura de una fundición blanca y podemos decir que con respecto a sus características, pues es un tanto más frágil y con respecto a su composición, pues tiene aproximadamente entre 2 y un 4% de manganeso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una fundición tratada térmicamente, obtenemos una fundición blanca. Hablando con respecto al porcentaje de un 4.3%, donde se está tocando lo que es una composición eutéctica. Veíamos al principio de empezar a hacer lo que es un análisis de lo que es la micrografía, veíamos que del lado derecho de nuestro diagrama hierro-carbono estaremos trabajando con fundiciones. Dentro del área o el apartado de las fundiciones encontrábamos lo que es el punto eutéctico. ¿De acuerdo? Otro tipo de fundición que podemos encontrar es la fundición nodular. En este caso, el carbono lo vamos a encontrar en forma de esferoides o nódulos de grafito. Aquí tenemos lo que es una microestructura de lo que es una fundición nodular. ¿De acuerdo? Esto sería lo que es el grafito
presente en la fundición. Entonces, ahora sí que es dependiendo, o sea, cómo se esté presentando el carbono, así le vamos a estar nombrando a las fundiciones. ¿De acuerdo? Otro tipo de fundición es la fundición maleable. En este caso, la mayoría, o si no es que todo el carbono que está presente en la composición química, va a formar lo que son partículas redondas. En este caso, de aquí, como lo pueden ver en la imagen, son como pequeños nódulos. Y bueno, en este caso, la fundición maleable la obtenemos también por un tratamiento térmico de lo que es una fundición blanca, ¿sale? Pero un tratamiento térmico de revenido. Y bueno, dependiendo ahora sí que del tratamiento que se le dé o de la presentación del grafito en las fundiciones, pues podemos así tener diferentes clasificaciones o presentaciones de las fundiciones. Aquí en esta imagen les estoy presentando lo que son fundiciones grises y tenemos diferentes tipos de láminas o escamas que se presentan a diferentes aumentos. Y bueno, aquí atacadas con, no me acuerdo, creo que no dice, ¿verdad? El reactivo utilizado, no creo que no. Más bien los tratamientos a los que fueron sometidos. Entonces, pues es nuevamente, como les digo, tener presente la composición, el tratamiento que se le dio para poder así identificar de manera más adecuada la microestructura que estaríamos teniendo en nuestro material. ¿De acuerdo? Aquí también es un acero dúctil. Aquí es un grado 60-45. Entonces ya es dependiendo de lo que se esté trabajando. Este es acero maleable. Los diferentes tipos de partículas que se tienen, los tamaños, dependiendo de los tratamientos. Y bueno, todo esto de lo que es la preparación metalográfica, cómo poder determinar pues lo que son algunas de las pruebas, pues se basan en normativas, ¿de acuerdo? Todo está ya establecido en normas. Y las normas que utilizamos o las que se emplean con respecto a esto de la preparación metalográfica, pues son las normas ASTM. Aquí tenemos un listado de algunas de ellas y, por ejemplo, lo que es la norma E3, nos viene lo que es la preparación, una guía para la preparación de especímenes metalográficos. ¿De acuerdo? O sea, no es de que, por ejemplo, la maestra Teresita fue la que se inventó los pasos, ¿no? O sea, ya todo es bajo normas. La norma E7 nos habla acerca de los términos empleados en metalografía. La E407 nos habla acerca de las prácticas para hacer microataques en metales y algunas aleaciones. ¿Y cuál otra? Bueno, aquí tenemos métodos de ensayo en lo que es la norma E1181 para lo que son los aceros dúplex. Y la norma E11296 son diferentes pruebas o métodos para determinar lo que es el tamaño de grano promedio. ¿Sí? Entonces todo lo que utilizamos para hacer lo que es un análisis va bajo norma, no es que no lo estemos inventando, ¿sale, chicos? Entonces es importante que tengan la noción de que es bajo norma. Y bueno,
vamos a pasar con el siguiente tema, que es el análisis de imágenes. Sale, ya hicimos, ¿cómo decirlo? Un análisis previo de las fases que podrían estar presentes o con las que podríamos estar trabajando, pero pues es indispensable, como comentábamos, si queremos relacionarlas con propiedades mecánicas, pues por lo menos tener el conocimiento o saber cómo poder calcular el tamaño de grano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me ayuda a hacer lectura del recuadro azul, por favor? Si quiere, yo le ayudo, maestra. Sí, gracias. La metalografía estudia microscópicamente las características estructurales de un metal o una aleación y la relación que existe con sus propiedades físicas, mecánicas y efectos térmicos. Ok, gracias. Entonces, esto era lo que les venía comentando. Ya vamos a emplear nosotros lo que es la metalografía para irla relacionando con las propiedades físicas, mecánicas. Y bueno, si se realizó lo que fue un tratamiento térmico, ver el efecto que tuvo ese tratamiento en nuestro material. Con lo que es la preparación metalográfica, podemos conocer lo que es la microestructura y de esta manera determinar lo que es el tamaño de grano, la distribución de las fases, si nuestro material está libre de inclusiones o si está presentando algún tipo de inclusiones o suciedad, y pues todas estas variables, pues qué efecto está teniendo o podría tener sobre las propiedades mecánicas del material o del metal. ¿Sale? Y bueno, también esto, como les decía, con respecto al tratamiento térmico, pues irlo relacionando sobre sus propiedades mecánicas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, pero podría esperar un poquito para hacer anotación, por Sí. favor. Ok, en lo que terminan de hacer sus anotaciones, todavía no hay servicio de WhatsApp, ¿verdad? No, todavía no. Ya llevamos buen ratito. Hay que usar Telegram, profa. Ándale, pues se habían dicho, ¿verdad? Ya que fue a principio de año. Pero bueno, yo la verdad no lo he usado. ¿Ustedes sí? Sí, maestra. ¿Y qué tal? ¿Es igual? Sí, yo sí. No, hay menos Sí, pero restricciones no me para gusta mucho. todo. ¿En serio? O sea que es mejor que el WhatsApp. Pues puede ver películas y no lo denuncian ni nada. Es como un poquito más como red social, que se pueden encontrar grupos Mm, de todo, todo. o sea, como tipo Instagram. No, yo la verdad no. Sí he escuchado y... pero... Yo ya terminé, maestra, no sé si los demás ya.
Ok, ¿ya le puedo cambiar? Sí. Muy bien. Y bueno, todo esto de lo que es la metalografía, pues entra dentro de lo que es la metalografía cuantitativa, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver los métodos para determinación de tamaño de grano. Son 3 métodos, lo que es la comparación, método planimétrico y el método de intercepción. En este método de intercepción podemos tener 2 variantes, ya sea lineal o circular. Y vamos a empezar a ver el de comparación. Ya le puedo cambiar, ¿verdad? Sí. Este podemos decir que es el más sencillo, más fácil, es un tanto más común para usarlo y se refiere a que vamos a hacer, como su nombre lo dice, una comparación con lo que son unos patrones que ya están estandarizados con la micrografía que nosotros estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa comparativa. La desventaja en este método es que pues es conveniente que la microestructura tenga una apariencia similar a los patrones, ¿de acuerdo? Para que sea un tanto más acertada lo que es la identificación del tamaño de grano. La precisión con respecto al uso de este método es aproximadamente más o menos un número de tamaño de grano. Sí, ahora sí que va a depender pues de qué tan observadores sean o qué tan detallistas o con cuánta precisión se esté haciendo lo que es esta comparativa para poder así obtener lo que es el tamaño de grano. Y esta es la plantilla, creo que no sé si ya la han visto, supongo yo que sí. Es una plantilla comparativa para poder determinar el tamaño de grano. Recuerden, aquí todo es bajo norma y en este caso empleamos lo que es la norma ASTM 122. Entonces, aquí estaríamos utilizando colocando lo que es nuestra micrografía obtenida o tomada y empezaríamos a hacer una comparativa. Si se fijan, el tamaño de grano 1 es un tamaño de grano grande, mientras que el tamaño de grano 8 pues es el más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, Maestra, ¿esto en qué escala está o cómo se referencia con otras cosas? es recomendable que tu micrografía esté a un aumento de 100. ¿Sí? Ya tu plantilla tiene un diámetro ya fijo que es de 175 milímetros. Entonces, lo que es el diámetro exterior. Entonces, en base a esas dimensiones y al aumento utilizado, pues ya puedes hacer lo que es tu comparativa o empezar a hacer aplicar este método de comparación. Sí, entonces lo que se hace pues es empezar a ver desde, no sé si desde el 1 o desde el 8, a ver cuál es el que más se está aproximando. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, todo depende de qué tan observadores o detallistas sean al estar haciendo su análisis. Sí, aquí como tip o como un cuidado que se debe de tener es que
esta plantilla coincida con el borde de la micrografía, ¿sí? Como les dije, lo que es el diámetro de la plantilla es de 175 milímetros. En caso de que estemos utilizando otro tipo de aumento que no es de 100, existen lo que son fórmulas para corrección, o sea, para ver la influencia que tiene lo que es el aumento con respecto a tamaño de grano que se está observando. Maestra, ¿Dudas? ¿Hasta aquí vamos bien? maestra, Sí. Dime. yo le quería decir que si le podía regresar como a... Eran como 10 diapositivas, creo que me faltó anotar algo. ¿Esta? Creo que era una anterior. Era esa, muchas gracias. Ok, de nada. Sí, si me dicen si voy muy rápido, me detengo un poquito más, ¿sale? Sí, dice maestra, muchas gracias. Ok, ¿los demás vamos bien? Sí. Ok, entonces si se fijan, esto es muy sencillo. O sea, nada más hay que sacar una imagen que sea clara, que nos pueda o que hayamos utilizado un buen ataque químico que nos esté revelando el límite de grano, ¿de acuerdo? El otro método es el método planimétrico o método de planimetría. En este vamos a estar contando los granos que se encuentran en un área determinada. En este caso, el área determinada es de, aquí me faltó, son milímetros, ¿sale? 5000 milímetros cuadrados, o manejando lo que es un círculo, hablando en términos de círculo, de circunferencia, lo que sea un diámetro exterior de 175 milímetros. En este caso, vamos a utilizar fórmula y también alguna nomenclatura. Con respecto al número de granos por unidad de área, vamos a estar empleando NA y el tamaño de grano lo vamos a ubicar con la letra G. Maestra, una duda. Dime. En lo del área determinada dice 5000 metros cuadrados. ¿Es metros o milímetros? Es milímetros cuadrados. Ok. Gracias. Sí. En este caso, para este método, tenemos un poco más de precisión, ya que podemos tener una diferencia de más o menos 0.25 de tamaño de grano, ¿sí? O podemos obtener tal vez un error o una diferencia de 0.5. Pero si se fijan, este es un tanto más preciso que el método de comparación. ¿Le puedo cambiar? Un minuto. Ok. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, para hacer el uso de este método, podemos decir
o los podemos englobar en 2 pasos. El primero de ellos se va a dibujar lo que es un círculo o un rectángulo de lo que es un área conocida. Ya estábamos mencionando el área que se debe de manejar o lo que es el diámetro exterior del círculo. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a empezar a contar los granos que están dentro del área. ¿Sí? Aquí por lo menos dice que se debe de tener 50 granos encerrados. Como paso 2, dice la suma total de granos enteros contenidos en nuestra área más la mitad de los granos que se encuentran intersectados con la circunferencia o con lo que es nuestro rectángulo van a componer el número total de granos encerrados, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar los granos enteros que se encuentran dentro del área y los granos que se encuentran, pues ahora sí que como cortados, ¿no? Por lo que es nuestra dimensión del círculo o del rectángulo dibujado. La cifra obtenida, si está aumentada o si está bajo un determinado aumento, hay que ver lo que es una tabla donde indica ya lo que es un factor de o lo que es el número de Jeffreys. Y en este está involucrado ya el aumento en el que se está haciendo el análisis o el método y podríamos así de esta manera obtener lo que es el número de granos por pulgada cuadrada. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de estos métodos, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, maestra, sí. Ok, ¿le puedo cambiar? Pues por mí sí. ¿Los demás chicos le puedo cambiar? Sí, maestra. Sí, también. Ok. Bueno, esta es la fórmula que vamos a utilizar para este método, que es el método planimétrico, en donde F es el múltiplo de Jeffreys o el número de Jeffreys. Ya está determinado en lo que es una tabla. N internos son los números de grano que se encuentran dentro de lo que es nuestra área o nuestro círculo. Y N interceptos, pues es el número que se encuentran interceptados por lo que es nuestra área, ¿sale? Esto pues entre dos, los consideramos como si fueran por mitad. Sí, entonces anoten esta formulita que más adelante la vamos a utilizar. Y esto, bueno, como dice aquí, Na, vamos a obtener lo que son los granos por milímetro cuadrado. Maestra, ¿Ande? si tenemos un área diferente, ¿podemos hacer simplemente una regla de 3 o ya cambia toda la cosa? No, pues necesitas hacerlo bajo esa área para que tengas una determinación de tamaño de grano adecuado. Porque ahora sí, como les estoy comentando, pues es bajo norma, entonces o sea, se puede utilizar otra área, otro tamaño de área, pero pues realmente no serías acertado con respecto al tamaño que estás encontrando.
Sí, o sea, sí se pueden utilizar diferentes aumentos y ya dependiendo de los aumentos, pues es que ya hay lo que es, digamos, como equivalencia o el factor de corrección para cada uno de los aumentos, pero siempre debe de ser lo que es esa área o ese diámetro. ¿Le puedo cambiar? Medio minutito, por favor. Ok. Listo, gracias. ¿Listo? Ok. Y bueno, nuevamente para este método también ya se tiene lo que es una plantilla con el diámetro especificado para empezar a trabajar sobre esto, ¿sale? Anteriormente, pues se utilizaban lo que eran los acetatos, ¿sí? Entonces se hacía lo que era tu impresión de la micrografía bajo el aumento especificado o teniendo en cuenta el aumento utilizado y se colocaba sobre esa impresión lo que era la plantilla y se empezaba a trabajar sobre ese, ¿sale? En esta tabla, como les decía, ya hay lo que es una relación de la magnificación o el aumento utilizado y el número de Jeffreys. Sí, para esto, para obtener lo que son los granos sobre milímetro cuadrado. Entonces, si utilizamos lo que es un aumento de 50, pues el número de Jeffreys sería 0.5. Entonces, todo esto pues ya está estipulado, ya no necesitan hacer cálculos, sino simplemente tener cuidado de el aumento que están utilizando para la determinación del tamaño de grano. ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. De acuerdo. El otro método es el método de intersección. Este método es contar también lo que son los granos o el número de granos, pero en este caso los que intersectan con una línea. Estas líneas son trazadas según bajo normas, o sea, ya está estipulada las medidas y de qué manera se deben de hacer el trazo para que sea un correcto análisis de tamaño de grano. Con respecto a este método, podemos decir que es un tanto más rápido, ya que pues se requiere contar una cantidad menor de granos presentes en nuestra micrografía. Sí, el método que más se utiliza es el método de Hein, en el que trazamos 4 líneas rectas cuya suma de esas rectas nos dan una longitud total de 500 milímetros. Ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen de esa ubicación o ese trazo de líneas. ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Okay. Entonces, nuevamente se tiene lo que es una plantilla para este método, la misma norma,
Y estas son las rectas utilizadas. Los que forman una cruz son rectas de longitud de 150 milímetros y esta vertical y esta línea horizontal son de 100 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, las intersecciones con estas líneas son las que estaríamos contemplando para el conteo o para la obtención del tamaño de grano. Y como les decía, la longitud total de estas líneas es de 500 milímetros. ¿Le puedo cambiar? Sí. Ok. Entonces, para este caso, para este método, se emplea esta fórmula en donde, Maestra, disculpe que la interrumpa. sí, ¿Podría rápidamente retroceder 2 diapositivas nada más? esta, La anterior, por favor, maestra. esta, Esa, muchas gracias. ok, de nada. Y entonces, como les decía, esta es la fórmula que vamos a utilizar. NL es el número de intersecciones por milímetro cuadrado. NI es el número de intersecciones totales que va a estar dividido entre lo que es la longitud total de las líneas, que ya les decía que son 500 milímetros, y va afectado también o va involucrado la magnificación utilizada. Una vez que se hace el uso de esta primera ecuación o de esta primera fórmula, vamos a utilizar esta otra, donde o con la cual podríamos obtener lo que es el tamaño de grano. Sí, estos ya son constantes, entonces nada más estaríamos manejando NL de esta primera fórmula, ¿sí? Entonces anoten estas dos ecuaciones también que más adelante las vamos a utilizar. Maestra, en la de planimetría, ya cuando tenemos el número de granos en los 5000 milímetros cuadrados, ¿cuál es la fórmula para sacar el número del tamaño de grano? Es esa que les mostré, NA. A ver, déjame ver, creo que sí se las puse. Planimetría sí, NA, son granos por milímetro cuadrado.
¿Sí? Sí está, mira. No, es que yo me confundí porque ahorita pues lo estaba viendo y dice granos por milímetro cuadrado. Ajá. Esta. Y esa pues ya sería el tamaño del grano. Ajá. Pues igual lo podemos. Es que ahora sí que depende de la fuente en la que se obtenga, pero igual, pues bueno, es importante mencionarlo y en ese método podemos poner en vez de NA G, ¿sale? Para uniformizar todas y que no haya ahí alguna confusión. ¿Sí? Entonces ya lo que nos dice Na pues ya es el tamaño del grano. Hay unos, te digo, dependiendo de las referencias o de las fuentes que lo manejan como NA, hay otros que manejan lo que es el tamaño de grano pues como G, que comúnmente pues es lo que más se ve, ¿no? Entonces, sí que no es de que se está bien o se está mal, sino es más bien dependiendo de la fuente en la que se obtuvo, pero es importante, o sea, pues tener claro eso, ¿no? O sea, te digo, tú puedes ponerlo en el otro método como el NA como G para uniformizar todas las fórmulas que vas a utilizar para la determinación del tamaño de grano. Listo, gracias. Ok. Y bueno, aquí ya también hay una tabla que nos especifica el tamaño de grano y los números de granos por unidad de área. Y aquí interviene, o son a 100 aumentos, a un aumento, si estamos hablando en milímetros o en micras, el diámetro aproximado o el diámetro de ese tamaño de grano a STM en milímetros o micras y algunos otros pues conceptos que son los interceptos para lo que son los métodos utilizados, ¿sale? Esta tabla se las voy a compartir para que la tengan presente en caso de que la vayan a ocupar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿O todo? Ya se fueron a comer, yo creo. No. Pues Ya ya tenemos sin desayunar desde las 7, maestra. Ay, sí. Que se me hace más bien ya que yo creo que ya están de estar comiendo, que tienen la boca ocupada, que no contestan. No, aquí estamos, maestra. Todo bien, gracias. Ay, todo bien. Muy bien. Pero ya les voy a hacer que prendan su cámara, yo creo, para verlos. A ver si sí. Es más, a ver, préndanme la cámara para hacer pase de lista. Gracias. A ver si no están en su camita ahí tomando clase. A ver, ¿está Abraham? Aquí mero. Ok. Grecia. Aquí estoy, maestra. Hola, hola, Brian. Hola, maestra. Hola, hola, David. Presente. Muy bien, Denise. Presente. Sí. Ok, ya te vi. Eduardo. Presente. Igual, Eduardo. Eduardo Cañedo. Presente, maestra. No te veo. Pero aquí estoy. Ya te vi. Erandi.
Aquí, maestra. Presente. Ah, sí, ya te vi. Frida. Presente, maestra. ¿Dónde estás, Frida? Que ya te vi. Gabriel. Sí. Ah, ya te vi, te andas peinando. Ok, Janet. ¿No está Janet? Sí, aquí estoy. Ok, Presente. Jennifer. Presente. Jesús. Presente. Ya te vi, gracias. Jorge. Nefi. Presente. No te veo. Es que, maestra, yo cuando hago los exámenes con cámara pongo una laptop aquí enfrente de mí y ahorita pues no la puse. Bueno, está bien. Una Ya me contestaste. Jorge Tapia. Ya estamos comiendo, maestra. ¿Cómo pues? Que sí, pues, ya era hora. No, pues 5 puntos menos. 10 No. porque no nos invitaste. ¿Qué pasó? Bájale 15. ¿Verdad? Aquí está. Hágalo Josué repetir. Pérez. Presente, maestra. Hola. Carla. Aquí estoy, maestra. Julián. Carla, ya te dije. Luis Eduardo. Presente. María Fernanda. Aquí estoy. Marina. Presente. Montserrat. Presente. Ya te vi. ¿Quién más? Rodolfo. Presente, maestra. Hola, ¿tienes frío o qué? ¿Por qué andas hasta con gorra? ¿Cómo pues? Es que no me peiné, maestra. Está bien, está bien. Salma, Presente. Santiago, Presente, maestra. Sonia, Presente. Jimena, Presente. ya te vi. Yadira, Presente, Miss. muy bien chicos. Que me da gusto verlos, que están bien. Y bueno, pues sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase el día de mañana. ¿Va? Que tengan bonita tarde, provecho. Maestra, Bye chicos, se cuidan. ¿podría esperar unos minutitos después de la clase? ¿Sí? Gracias.